Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En principio existía la palabra, en el principio existía el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo en el mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Acabamos el año con este Evangelio que vuelve a repetir igual que el día de Navidad, en la misa del día, este Evangelio del prólogo de San Juan. Y lo hace expresamente. ¿Qué nos recuerda esto? Pues lo que estamos celebrando, el misterio de la Encarnación. El verbo o la palabra, sería más lógico decir la palabra, porque verbum en latín es palabra en castellano. Es el logos griego que es palabra en castellano. El que es la palabra, el que es el verbo, se hace hombre, pero el que estaba desde el principio con el Padre, o sea, Dios mismo. Aquí ya se empieza a ver el misterio de la Santísima Trinidad, esa distinción del Padre y el Hijo. Y el Hijo, por el cual se ha creado todo, decide hacerse hombre para la salvación de los hombres. ¿Qué es lo que pasa en el misterio de la Encarnación? Y lo vemos en todo el misterio de Cristo y de la Iglesia. Pues que unos lo acogen y otros no. Y a los que lo acogen les da el poder de ser hijos de Dios, pero estos no son generados como en el Antiguo Testamento de padres a hijos, sino que es aquellos que aceptan la fe. Sí que son generados por el bautismo, pero después han de aceptar la fe y vivirla. Y aquellos que reciben la fe, pues son realmente hijos de Dios. En realidad, hijo de Dios solo hay uno, es Cristo, pero nos hacemos hijos en el Hijo. Pero San Juan, en la primera lectura, las dos son de San Juan, pero la primera es la primera carta y el Evangelio es el Evangelio de Juan. Nos advierte que no es suficiente ser cristiano, y lo dice de forma un poco extraña. Dice: ¿habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Y es muy curioso cuando dice quiénes son estos anticristos. Salieron de entre nosotros, eran cristianos. Eso en los últimos 40 años lo hemos visto tantísimas veces en tantos políticos anticristianos, que todos hicieron la primera comunión y muchos se confirmaron, y de jovencitos incluso algunos eran píos cristianos, otros no, pero algunos sí, y después fueron furibundos anticristianos. Salieron de entre los nuestros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habían permanecido con nosotros. Y así se manifiesta que no eran de los nuestros cuando nos dejan.
Es curioso porque eso tiene mucha relación con Judas, el primero de los anticristos. Era de los nuestros, era apóstol, lo era todo, queridísimo por Dios, elegido por Jesucristo, y traiciona a Cristo. Y con él tantos cristianos que eligen el mal antes que a Dios y fueron cristianos. Y no nos hemos de escandalizar de nada. Sabemos que es así y sabemos que continuará siendo así hasta el fin del mundo, donde muchos cristianos o algunos serán traidores a la fe. Pero serán traidores porque ellos querrán. Aquí no nos hemos de preocupar nosotros de pensar si traicionaremos o no. Lo que hemos de hacer es pensar en vivir la gracia, no en si traicionaremos o no. Y si un día traicionamos a Dios en lo que sea, para eso está el sacramento de la penitencia y volver a empezar y dejar el pecado siempre. ¿Cuáles son esos anticristos? Los que ante el pecado y la tentación sucumben y no quieren arrepentirse, sino que la soberbia les dice que ellos hacen bien y que por eso se ponen directos contra Cristo. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque ya la conocéis, porque ninguna mentira viene de la verdad, dice San Juan. Lo que hemos de hacer nosotros es, y así acabamos el año, recordando quién es ese niño que ha nacido, Dios mismo que viene a salvarnos, reconociendo que solo en Él está la salvación del mundo y que nuestra humildad nos llevará por el camino del bien, y si aceptamos la soberbia, acabaremos mal como estos anticristos. Así que pidamos al Señor la perseverancia. Los que perseveren hasta el final se salvarán, decía el mismo Cristo. Y eso es lo que pedimos hoy para todos los cristianos.